Hola a todos. Eh, lo que les quiero mostrar en este video es primero que realmente en estos días con el hardware que se tiene actualmente, pues es bastante sencillo hacer overclock y hasta cierto punto también es seguro. Lo que quiero mostrarles con este video es primero que realmente no hay mucho riesgo a la hora de que nosotros podamos meter algún valor erróneo, tanto de voltaje, quizás del multiplicador, etcétera, ¿no? O sea, todos los valores que potencialmente nosotros podemos modificar cuando estamos haciéndole overclock al procesador. Entonces, los principales valores que se modifican a la hora de hacer overclock, pues como quizás algunos ya saben, es el multiplicador, en el caso de los CPUs que vienen desbloqueados, el bus, en el caso de que se quieran hacer overclock combinado, ya sea con el multiplicador y el bus al mismo tiempo, o en el caso también de procesadores que no vienen desbloqueados, la única manera de que nosotros podamos overclockearlos es a través del bus. Y obviamente el voltaje del CPU. Entonces lo que voy a mostrar ahorita es cómo, aunque yo meta un valor arbitrario al multiplicador o al voltaje, un valor alto o bajo, siempre hay una manera de que nosotros nos podamos recuperar de ese error y realmente nuestro hardware no corre tanto riesgo. Los mecanismos principales que implementan las motherboards actuales, pues prácticamente nos evitan muchos peligros que anteriormente eran muy comunes, cuando no, la motherboard más bien no, antes de todo este boom de las motherboards que son diseñadas especialmente para el overclock existieran, ¿no? Entonces, generalmente cuando la computadora está arrancando o cuando nosotros guardamos los valores del BIOS, hacen comprobaciones del voltaje, de la temperatura, de los timings de las memorias, etcétera, ¿no? Y si hay alguna manera de que la motherboard pueda recuperarse, hace los cambios necesarios y arranca. O si no, nosotros podemos hacerlo a través de ciertas características que ahora ya tienen implementadas muchas motherboards, como el botón, el famoso Memo Key o el Go Button, que generalmente vienen al menos en estas motherboards de Asus. Y ya sea también igual que reseteemos el BIOS quitándole la batería o con algún botón o por jumper. Una cosa que se me estaba pasando comentarles es que esta motherboard con la que les estoy mostrando todos estos mecanismos de seguridad, por así decirlo, no solo están implementados en motherboards que son de gama alta, también están implementados en muchas de las motherboards más económicas, incluso de las muy económicas, al menos en el caso de Asus, también están implementadas estas características. Obviamente en ese tipo de tarjetas madres que son más económicas no van a encontrar el famoso Go Button o el botoncito del CMOS. Van a tener que hacerlo a manita, quitándole la batería para resetear el BIOS y poder recuperarse, o incluso a veces van a tener que prender y apagar la compu para que reaccione, pero a fin de cuentas todas estas comprobaciones de valores, de protecciones del módulo de regulación de voltaje, para el CPU, memorias, etcétera, generalmente también vienen implementadas en esas motherboards, y no solo en Asus, obviamente también con otros fabricantes.
Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, no sé, voy a modificar el multiplicador a un valor arbitrario. Ahí vamos a ponerle 26 para que el procesador, así como ven acá arriba, déjenme les enseño, alcance una velocidad de 5.2 GHz con el multiplicador en 26. Entonces vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Ni siquiera modifiqué ningún valor de voltaje, nada más le puse 26 y lo guardé así arbitrariamente. Bueno, pues aparentemente, obviamente, no arrancó la computadora porque en este caso pues no aumenté el voltaje, no hice ninguna modificación, simplemente pues le moví ahí al multiplicador. Entonces, en el caso de esta motherboard que tiene implementado el famoso botoncito de recuperación se llama Go Button, es una característica de esta motherboard en específico. Entonces, en el caso de esta, pues la tiene localizado justo aquí. Nada más vamos a apretar ese botoncito y enseguida va a cargar los valores por defecto de acuerdo al hardware que nosotros tenemos y para que arranque. Entonces nos sale el mensajito ese de que ya se recuperó y que procedamos a reconfigurar el BIOS. Presionamos F1 y pues ya otra vez con los valores por defecto, ¿no? Bueno, entonces ahorita lo que voy a probar es qué pasa si yo le meto un valor de voltaje extremadamente alto al procesador. Entonces vamos a ponerle 1.7, por ejemplo, 1.7 volts. En el caso de este procesador, el valor de fábrica del voltaje es alrededor de 1.35, me parece. Pero bueno, 1.7 de hecho ya nos está apareciendo en rojo porque es un valor muy alto. Pues bueno, vamos a guardar y bueno, lo más seguro es que otra vez no arranque porque es un valor muy alto. Pero vamos a ver. Pues sí, efectivamente ni siquiera arrancó. No voy a ahondar mucho ahorita en las razones de por qué no arranca. Vamos a ver. Les voy a decir nada más los más comunes. A veces puede ser que incluso la fuente de poder no soporte tanta corriente en el canal de 12 volts, 5 volts, etcétera. A veces simplemente también puede ser que el módulo de regulación de voltaje de la motherboard se calienta tan rápido, o más bien determina que los valores que nosotros pusimos son riesgosos y simplemente no arranca para protegerse. Este tipo de protecciones es muy común en las motherboards actuales y de hecho les adelanto que, por ejemplo, el módulo de regulación de voltaje de las motherboards es lo primero que corre riesgo a la hora de que hacemos overclock. Pero si nosotros queremos hacer un overclock muy sencillo, ya para tener la computadora 24/7 con esa configuración, pues no debemos correr ningún riesgo. Son generalmente los valores de voltaje que se van a aplicar en esos casos es bastante seguro. Y bueno, pues entonces volvemos a apretar el dichoso botoncito. Otra vez.
como les decía, la manera de recuperarnos generalmente siempre va a ser la misma, ya sea apretando el Go button en el caso de esta motherboard, o simplemente algo más general, reseteando el BIOS, quitándole la batería, o si tienen algún jumper que haga la misma función, o quizá en el caso de esta motherboard, por ejemplo, atrás tiene otro botón de CMOS, que es para resetear también el BIOS. Y les comentaba también entonces les comento que cuando nosotros aplicamos un valor muy alto o muy exagerado, ya sea de voltaje, multiplicador o algún otro, muchas veces la computadora simplemente no va a prender, no va a arrancar. Pero cuando nosotros ponemos un valor que está en el límite entre de que es seguro arrancar, o más bien la motherboard determina que es seguro arrancar, la arranca y les va a mostrar un error muy similar a este, pero con un texto diferente. Por ejemplo, cuando ponemos un valor de voltaje alto en el CPU, les va a salir acá error de sobrevoltaje en CPU, obviamente en inglés lo va a decir. O incluso cuando ponemos un valor de multiplicador alto o quizás un poco bajo en voltaje, puede que les va a salir también otro error que dice error de overclock, o el overclock ha fallado, ese tipo de mensajes. Y simplemente les va a pedir, así como ahorita, que aprieten F1 y que procedan otra vez a reconfigurar el BIOS. Bueno, entonces ya probamos qué pasa cuando le ponemos cualquier valor. Simplemente pues, lo que procede siempre o la mayoría de los casos es resetear el BIOS, o si no, pues va a pasar lo que les acabo de decir, les va a sacar algún mensajito, apretan F1 o la tecla que sea, dependiendo de la motherboard. Y bueno, otro de los problemas que quizás se puedan estar preguntando ustedes es qué pasa si, vamos a ponerla aquí 24, estoy poniendo 24 para que aumenta 4.8, que de hecho es mi valor, es mi overclock de todos los días, así tengo la computadora siempre. Pero vamos a exagerar aquí en el voltaje para que les demuestre a ustedes que también el CPU se autoprotege al llegar a cierta temperatura. En el caso de los procesadores Bulldozer o Piledriver, los famosos FX que son ahorita lo último de AMD, tienen un valor de temperatura seguro de 62 grados centígrados. Esto no quiere decir que a los 62 grados centígrados, o que si su procesador llega a 65 se va a quemar o algo, no. Simplemente es el valor seguro, digamos, que tiene dado o que recomienda AMD para tener en la computadora bajo cualquier condición. Pero su límite real es de 97 grados centígrados. No solo para los FX, también para los anteriores, para los Phenom. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar a los FX. Y entonces les decía, su valor máximo en el cual ya puede dañarse el procesador es 97 grados centígrados. Sin embargo, AMD tiene implementado un seguro en sus procesadores. Al llegar a los 95 grados centígrados simplemente se apaga. Entonces vamos a provocar que salte ese seguro. Vamos a poner aquí 57, a ver si arranca igual. Ay, que miren, salió el error que les comentaba. Y ahí se apagó. No lo alcancé, bueno, pero bueno. Volvemos a hacer lo mismo.
nos pasamos de lanza, entonces volvemos a poner 24 y aquí vamos a ponerle 1.56. ¿No se ve ahí? Y vamos a guardar otra vez y a ver qué pasa. Dense cuenta cómo yo estoy jugueteando con estos valores y realmente no me asusta, realmente no hay ningún riesgo. Las motherboards se toman las precauciones necesarias por nosotros actualmente. Y bueno, ahorita sí arrancó, vamos a iniciar. Con ese valor de voltaje que le puse, pues lo más seguro es que se apague el procesador casi enseguida, que lo pongamos en estrés, ¿no? Pero bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Muchas veces quizás por la tasa de refresco del software que ustedes utilicen para monitorear la temperatura, es probable que vean que se apague a los 75, 80, dependiendo qué tan alto el valor de voltaje es el que ustedes le hayan puesto, ¿no? Pero o sea, el procesador realmente se apaga a los 95 grados, pero digamos que es un seguro que está implementado en el chip del procesador y él se encarga de que apenas llega a los 95, boom, se apaga. Que no quiere decir que porque ustedes no hayan tenido la lectura de 95 grados ya sea en el hardware monitor o en el que estén utilizando. En mi caso yo uso aunque también tengo el hardware monitor, pero me gusta a mí usar el overdrive de AMD. Ciérrate. A ver. Bueno, entonces vamos a poner en estrés el procesador, pues para que se apague, para que vean que no pasa nada, a pesar de que le tenemos puesto un voltaje altísimo. Y esto ya lo tengo hecho muchas veces, o más bien me tiene pasado ya muchas veces cuando estoy haciendo overclock así nada más porque sí, por jugar. Pero bueno, vamos a ver. Fíjense que quizás no va a llegar a mostrar los 95 grados porque va a ser muy súbito la subida de temperatura, ¿no? Vamos a ver. Fíjense, ya llegó 83, 84, 85, 87. A ver si nos da chance de ver el 95 ahí. Ahí está, ahí se apagó. Y bueno, pues generalmente eso es lo que va a ocurrir si ustedes omiten estar monitoreando su temperatura y le ponen un valor de voltaje alto, pero eso no debe suceder ya cuando más o menos ya se sabe lo que se está haciendo. Voy a tratar de ir subiendo videos lo más pronto posible, más bien conforme vaya pudiendo. Y lo que quiero recalcar es que primero que nada eso es para principiantes y que va a estar orientado a overclock muy ligero. Es para que ustedes puedan overclockear su CPU para uso diario, ya sea para que jueguen, para que hagan compresión de video, etcétera. Entonces digamos que el procedimiento de overclock lo voy a ir describiendo, ya comentando también cuáles son las cosas que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de hacerlo, a la hora incluso de escoger su hardware, etcétera.
Y pues bueno, eso es todo.